Bienvenidos a Reanimation TV. Hoy nos acompaña Silvia, quien es mi amiga. Estoy súper emocionada de que por fin tenemos esta oportunidad para trabajar más juntas y hacer más de lo que nos gusta. Me hablabas detrás de cámara que le encanta trabajar con mi hija, una persona que ha madurado, ha visto la trayectoria, porque hace unos años también te reuniste con ella, pero ha visto el cambio. Entonces, me gusta mucho que ella me lo diga porque yo sé que Silvia es una mujer que tiene mucha experiencia y te has trabajado en muchas áreas y por eso es que estás en el área de vocational. Ajá, educación vocacional. La educación vocacional de Reanimation. Cuéntanos qué haces un poco, cómo es tu trayectoria y qué te lleva a ti a escoger la parte de vocación. Mira, mi nombre es Silvia Romero y ahorita estoy en el grupo de Reanimation y me siento muy contenta de participar en este grupo porque veo que pues de esta manera nos vamos a expandir. Y educación vocacional, ¿por qué? Porque me gusta siempre ver y ayudar a las personas para ver si te gusta algo, en qué te podría ayudar para conseguir lo que tú quieres, ¿no? Yo trabajo con mi hija de los 14 años, con Melanie, y esa es una cosa que siempre hemos buscado para ver, o sea, si te gusta eso, ok, vamos y te enseñamos a hacer esto, ¿no? Y entonces acá con este programa, pues creo que lo vamos a lograr. Me siento muy contenta de estar con ustedes participando, ¿no? Sí. Me gusta mucho hace unos años cuando tú hablabas de que tengo mi hija y nosotros nos encanta ver las cosas fuertes, ¿cuál es la pasión? Yo nada más digo, ¿qué te gusta hacer? Entonces tú lo ponías así, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta maquillaje? Perfecto, te tengo la persona perfecta para maquillaje. Exacto. Mi hija te da clase, hace todo. Exacto. ¿Qué te gusta? La medicina. Tengo todos los suplementos, tengo toda la información, te pongo a hacer medicina. Entonces, finanzas también tengo. Yo digo, pero esta mujer lo tiene todo, Dios mío, ¿cómo es esto? Entonces, ella tenía esta visión tan grande de que a cualquier persona que le llegue a ella tiene una respuesta. Y entonces, si dice, Claro. me siento bajo de, no sé, tengo como un poquito de flema, vitamina C. Digo, pero Silvia, tú tienes respuesta para todo. Cuéntame cómo es eso. ¿Tienes un background también? ¿Estabas trabajando con los doctores, con vitaminas? Tuve una compañía donde tenía muchos servicios y en eso yo aprendí que no todos lo podemos encaminar para una cosa. Todos somos diferentes. Entonces, de esta manera dije, oh my God, claro, tenemos esto, mira, te voy a tratar de ponerte en este camino para que hagas esto, ¿no? Y por eso que a mí me gusta mucho buscarle a la persona, pues, ¿te gusta finanzas? Mira, yo te voy a enseñar. Exacto. La finanza y esto. Y también sé que Reanimation te toca a ti una hebra personal, porque creo que una de las cosas que nos une a todos en común al equipo es que todos tenemos una misión en la vida, como que necesitamos, decimos, me tocó esta experiencia para aprender algo y aprendí, se lo quiero enseñar a otras personas. Correcto. En tu caso particular, ¿cuál es esa motivación que tú te identificas tanto con la misión y la visión de ayudar a otras personas con salud mental? Sí, te conté de mi hijo. Pues lo diagnosticaron con autismo al año y medio. Al año y medio. Sí. Y para mí cuando me dijeron, ¿qué es esto? Yo nunca había ni escuchado qué cosa era, pero como siempre trabajo con médicos, entonces para mí fue fácil preguntarme, mire, esto es, ¿qué es lo que puedo hacer? Y me dijeron, bueno, vean a mi amigo que es dentista y es homeópata. Al dentista. Bueno, me fui al dentista y él trataba a niños autismo de adultos. Y me dijo, mira, yo tengo... Con medicina homeópata. Sí, todo natural. Entonces, tú fuiste por el camino natural, viste resultados. Sí. Incluso me has dado varias técnicas de cambio de alimentación para mi niño. Básico. Que es por eso básico. que me quedé enamorada cuando tu hija comenzó a hablar, porque ese es mi idioma. O sea, correcto. Lo natural es lo que tenemos que hacer. Correcto. Entonces, a pesar de que viste un progreso increíble, tu hijo ahorita está sano totalmente, das testimonio de que la recuperación total es algo achievable, que se puede hacer. Por supuesto. Porque creo que uno de los grandes paradigmas es que una vez que tenemos un diagnóstico, creemos que tenemos que morir con ese diagnóstico, que no tenemos ninguna manera de afectar ese diagnóstico. Y tú puedes ser testigo de que sí se cambia. Cualquier enfermedad puede ser reversible si nosotros tratamos de buscar, ¿por qué estoy enferma? ¿Qué es lo que hice para que mi cuerpo se enfermara? Esas respuestas internas. Claro. Entonces, si yo estoy enferma porque estoy comiendo mucha grasa o por eso, entonces hay que ver, bueno, vamos a hacer un cambio. Pero ¿cómo saber yo que salud mental
puede estar relacionada con todo, con La el alimentación. latiendo, con el alimento, con cómo me siento. Exacto. Si estoy feliz con mi trabajo, incluso puedo tener Todo. crisis porque no Por estoy feliz con lo que estoy supuesto. haciendo. Sí, todo eso te afecta y a veces la persona están tan el trabajo que no se dan cuenta que hacen lo mismo y lo mismo y lo que dice, ay, estoy con dolor de cabeza, déjame tomar una pastilla, pero no sé por qué tienes dolor de cabeza, no dormiste bien, tienes mucho estrés y una cosa está ligada con la otra, ¿no? Entonces como un círculo. Sí. Entonces lo que me gusta ahora de Reanimation es que vamos a poder hacer actividades para jóvenes, estar fuera, compartir y me encanta. Poner todas esas técnicas, todo Sí. ese conocimiento que tú Ujú. tienes, ponerlo al servicio de todos. Sí. Y tú nunca eres egoísta, tú das todo, tú dices, tienes esto, perfecto, ya yo sé la respuesta. Yo dije, me encanta Silvia, tengo que juntarme más con ella, tiene respuesta para todo. Y para ti es tan fácil, como que se te da tan natural, ¿no? No para todos no se nos da tan natural, a veces yo misma digo, oye, me estoy sintiendo un poquito más de bajo humor y no sé ni por qué, porque no me tomo el tiempo de analizarlo. Como tú dices, Exacto. tómate el tiempo y mira dentro de ti por qué te estás ¿Por qué sintiendo. estás enferma? Sí. Todas las enfermedades causadas por nosotras mismas. Entonces nosotros tenemos que tener el control de eso. Entonces, en la parte vocacional que tú estás, puedes hacer, ¿qué tipo de Vamos a tener matching tú diferentes, haces? claro, diferentes actividades. O sea, si viene un joven y, por ejemplo, que su mamá lo manda a un warehouse a trabajar y el chico dice, no me gusta, entonces, ¿por qué no te gusta? Porque estoy tantas horas parado, porque es algo repetitivo. Entonces, ver qué cambio. De repente le puede gustar el warehouse, pero hacer otro tipo de cosas y no lo que estaba haciendo. O sea, tratar de ver, o sea, ¿qué te gusta para buscarte en qué podemos conectarte, ¿no? Perfecto. Sí. Entonces tú ves las necesidades de ellos y le buscas Sí. la solución. Y a veces lo tenemos tan sencillo, parece tan sencillo como tú lo dices, pero a veces no, estamos forzando a las personas a hacer algo que realmente no es lo de ellos. Como mandarlos a trabajar a un sitio que no les gusta. Correcto. Claro. Qué bien, qué sencillo, qué práctico, qué buenos tips. Ajá. Eso es bueno, entonces estoy súper emocionada de ver todo lo que viene. Yo Si también. alguien quiere ver algún otro tema de vocacional específicamente, maybe música, teatro, Claro. nos escríbenos y así ya Silvia sabe en dónde, en qué Ajá. área los va a poner cuando lleguen. Claro. Ir haciendo esas conexiones. Gracias, Reanimation TV. Ujú.